Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero, porque nos sostienes, nos alimentas con tu verdad y tu palabra y nos sostienes para vivir por siempre y para siempre por ti y para ti, Señor. Te damos las gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Abre nuestro entendimiento, forma nuestro entendimiento, guíanos a tener el entendimiento y la misma manera de pensar que tenía Cristo Jesús. Te agradecemos, amado Padre. Te agradecemos, amado Pastor y Apóstol Jesucristo. Gracias por estar aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Amado Padre, amén. Amén. Muy bien, como ya habíamos mencionado, el tema de hoy es formando el entendimiento. Esto, como ya mencionamos, va relacionado a lo que es a la parábola del sembrador. Y por eso nos estamos concentrando en el escenario junto al camino. Esto es lo que estos son los escenarios que tiene la parábola del sembrador, que es algo que hemos visto en Marcos capítulo 4, que son 4 escenarios de la cual la parábola del sembrador, que es junto al camino, 2 los pedregales, 3 los espinos y 4 la buena tierra. Son 4 escenarios que la palabra nos muestra y que Jesús prácticamente dio tanto la parábola como la explicación de la parábola. En este caso en particular vamos a leer lo que es Marcos 4, 3 al 4 y dice de la siguiente manera: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora, esa es la parte relacionada a lo que es junto al camino, que es la parte de la parábola. Ahora la parte de la explicación de Jesús sobre la parábola es esta en Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces aquí vemos prácticamente lo que corresponde a la parábola y a la explicación de la parábola. Esto es relacionado a Marcos. Ya hemos mencionado y lo vuelvo a resaltar para poder pues no pasarme algo por alto. Ya hemos mencionado que lo que ven aquí en pantalla, para las personas que lo pueden ver en pantalla, esto que está en verde prácticamente es lo que la Biblia menciona como camino. Porque aquí se hace un surco o se hace una zanja o un camino hondo donde se colocan las semillas. Luego ese camino hondo se vuelve a cubrir con tierra para que las aves del cielo no se la coman. Claramente las que caen aquí, en esta parte donde está la tierra, que es junto al camino, si caen ahí, prácticamente las aves del cielo pueden venir y comerse la semilla. Entonces, esto es lo que habla la enseñanza de Jesús acerca de la semilla que cae junto al camino. Ok. Regresando al punto, tenemos en Mateo y en Lucas, también tenemos lo que corresponde a la explicación, lo que corresponde a la parábola y a la explicación de la parábola del sembrador. Considerando que tanto Mateo y Lucas nos dan una pauta o nos dan un poquito más de entendimiento relacionado a lo que es la parábola del sembrador. Y en Mateo 13:19 dice lo siguiente: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si vemos aquí en Mateo 13:19, ya nos dan algo relacionado a lo que es el entendimiento. Que el que no la entiende, el enemigo viene y lo arrebata. Y en el caso de Lucas 8:12 dice lo siguiente: Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces Lucas habla de no creer y ser salvo, y Mateo habla relacionado a lo que corresponde al entendimiento. Entonces prácticamente el entendimiento es clave. Esto fue algo que ya vimos, pero igual lo estoy retomando para que de alguna manera no se nos olvide, y también para remarcarlo, para considerarlo bien. Entonces tenemos lo siguiente: lo que corresponde junto al camino, tomando lo que corresponde a la explicación de Mateo, Marcos y Lucas, tenemos estos 4 puntos que vemos aquí. Punto 1, las personas que oyen, es decir, las personas oyen la palabra. Punto 2, no entienden la palabra. Punto 3, la palabra les es quitada, o viene el diablo y les quita la palabra. 4, no creen y sean salvos. Entonces vimos que prácticamente en estos 4 puntos, el punto 2 es el esencial, en el sentido de que si alguien no entiende, prácticamente ya suceden los puntos 3 y el punto 4. Es decir, que si alguien no entiende,
por consecuencia la palabra le es quitada y por consecuencia no va a creer y no va a ser salvo. Pero si la persona entiende, entonces prácticamente esta persona ya no entraría al escenario junto al camino, sino que ya avanza a ser buena tierra. ¿Por qué? Porque se logró solucionar el problema del escenario junto al camino. Ya mencionamos que cuando se habla prácticamente de la parábola del sembrador y vemos la parte que corresponde a lo que es la buena tierra, regularmente se menciona que el que está en buena tierra es aquel que entiende la palabra y guarda la palabra y por consecuencia da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces por eso vemos de que el primer escenario junto al camino lo vamos a lograr resolver con el entendimiento. Ahora veamos lo que corresponde a entender. Esto siempre lo estoy colocando para nosotros adaptar de una mejor manera, saber qué es entendimiento, qué es entender. Esto basado en lo que ya hemos hablado, de que a veces las personas cuando uno les pregunta si entendió algo, le dicen a uno que sí entendió, pero realmente lo que hacen es darle un resumen a uno, o aparte de eso lo que hacen es decirle a nosotros cosas literales de lo que estamos preguntando, y no necesariamente eso significa que hayan entendido. Aparte que entender también significa que una persona logre llevar a la práctica algo que se le habló. Ahora veamos aquí lo que es entender según el diccionario de la Real Academia Española. Dice de la siguiente manera: 1. Tener idea clara de las cosas. 2. Saber con perfección algo. 3. Conocer y penetrar. 4. Conocer el ánimo o la intención de alguien. 5. Discurrir, inferir, deducir. 6. Tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7. Creer, pensar, juzgar. 8. Tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9. Ocuparse en algo. 10. Dicho de una autoridad: tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11. Conocerse y comprenderse a sí mismo. 12. Tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13. Dicho de 2 o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tienen entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14. Dicho especialmente una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15. Saber manejar o disponer algo para algún fin. 16. Avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Muy bien. Entonces, como ya hemos mencionado con relación a lo que corresponde a la parábola del sembrador, previo a entrar ya en detalle, ya hemos visto lo que corresponde junto al camino, que prácticamente para resolver lo que corresponda junto al camino, necesitamos prácticamente el entendimiento. Ya hemos mencionado también de que a veces para poder nosotros lograr entender algo, no necesariamente a veces se va a solventar rápidamente, o la formación del entendimiento o algunas otras cosas no necesariamente va a ser de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer ciertas cosas para poder evitar que el enemigo nos quite la semilla. Una de ellas fue el ejemplo que pusimos relacionado a María, que lo que hizo María prácticamente era de que a pesar de que ella no entendió lo que estaba pasando con Jesús, lo que vino fue tomar esas palabras de Jesús, guardarlas en su corazón y meditarlas. ¿Para qué? Para poder entenderla. No en el momento, pero sí conforme al tiempo. Por eso lo que hacía era guardarlas en su corazón. Y en otro pasaje también dice, y lo guardaba meditándolo en su corazón. Entonces eso es lo que podemos hacer en un momento. Es decir, si nosotros no podemos entenderlo en el momento, retenerlo y mantenerlo en el corazón, meditándolo para que el enemigo no lo quite. Por eso fue la figura que pusimos de estar atentos a algo, de lo que puede estar junto al camino, y si viene una ave del cielo, pues nosotros entender de que hay una semilla que está junto al camino, y nosotros prácticamente por causa de estar vigilando tomamos la semilla para que nos la quiten. Entonces, si hay algo que no entendamos, no lo desechemos, más bien guardémoslo en el corazón. Lo segundo que vimos fue el hecho de que si no entendemos algo, es pedirle al Señor que nos dé el entendimiento de eso. Uno de ellos fue cuando los apóstoles se acercaron a Jesús para preguntarle acerca de la parábola, porque no la entendieron.
Lo segundo era que también Jesús les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran las escrituras. Y por eso la idea es pedirle al Señor entendimiento, que Él nos dé entendimiento de las cosas. Por eso la semana pasada hablamos con relación a Salomón y a Daniel, porque Dios, tanto David pidió entendimiento para Salomón, Salomón también pidió entendimiento y Dios le dio entendimiento a él. En el caso de Daniel, también Dios le provee entendimiento a Daniel, tanto cuando ellos se dedican a la búsqueda de Dios y no comen la comida del rey de Babilonia, pero también más adelante, a causa de orar o a causa de pedir, Daniel, Dios le brinda entendimiento acerca de la visión y acerca de lo que es relacionado al libro de Jeremías. Entonces la idea acá es que nosotros podemos pedir entendimiento. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos quite lo que Dios quiere transmitirnos o darnos a entender y que podamos dar fruto al 100 por 1. En este caso en particular vamos a hablar con relación a formando el entendimiento. ¿Por qué formando el entendimiento? Porque también el entendimiento, no solo yo puedo pedir a Dios, no solo puedo yo retener una palabra y meditar en ello para lograr entenderlo, sino que también yo puedo formar un entendimiento espiritual. Y la misma palabra me va a enseñar o me va a decir cómo hacerlo. Vamos a ver acá, y para manifestar claramente de que lo que estoy mencionando está escrito en la palabra, y esto lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos están dando varias cosas, y prácticamente lo que está hablando aquí es de renovar el entendimiento. Entonces, si nos hablan de renovar un entendimiento, significa que yo tenía antes un entendimiento y que yo tengo que cambiar ese entendimiento. Tengo que renovarlo, volverlo, hacerlo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros a través de lo que nosotros hemos vivido en esta tierra, de las enseñanzas que nos han dado, de los consejos de nuestros padres o amigos o personas mayores o maestros, han formado cosas en nuestro ser y en nosotros entendemos las cosas de una manera. Por lo cual el conocimiento del reino de Dios tiene un entendimiento, una forma diferente de pensar. Y este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando habla con Nicodemo y le habla acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo, en su entendimiento, dice: ¿acaso yo tendré que volver a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Jesús le dice que no, de que la idea es nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces vemos de que Nicodemo, en su entendimiento racional humano, pensaba que tenía que volver a entrar en el vientre de su madre, que no necesariamente podría ser un pensamiento ilógico o un pensamiento sin sentido, sino que en su entendimiento como maestro de la ley en el tiempo judío, para él eso era lo más razonable, según el conocimiento humano que él tenía. Pero al no entender las cosas espirituales, por consecuencia, él no asimiló que había un nuevo nacimiento espiritual, o un nacimiento, como Jesús lo menciona, del agua. Por esa razón es de que Dios nos ha dejado las escrituras para formar nuestro entendimiento, para guiar nuestro entendimiento a una voluntad, como aquí lo menciona Romanos 12:2. Y aquí claramente, si lo vemos en el ejemplo de Romanos 12:2, nos habla de varias cosas. Por ejemplo, aquí dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la idea de la renovación del entendimiento es llegar a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero para ello primero no tenemos que conformarnos. Es decir, en esto que es no conformarse, es prácticamente no tomar la forma de, o nosotros no seguir con la forma o el entendimiento del mundo, sino transformar, es decir, cambiar la forma de nuestro pensamiento al entendimiento de Dios. Y aquí ya no solo nos habla en el sentido de que Dios nos dé entendimiento para comprender las cosas espirituales, sino que este mandamiento apostólico nos llama a que nosotros busquemos renovar nuestro entendimiento. La pregunta sería: ¿cómo hacemos para poder renovar nuestro entendimiento? ¿Dónde podría yo buscar cambiar o reformar mi entendimiento para que cuando
prácticamente, por así decirlo, estar preparado para que cuando me vengan a sembrar la palabra, es decir, cuando alguien me venga a predicar acerca del evangelio o dar una enseñanza acerca del reino, como en este caso Jesús lo establece, entonces yo pueda realmente recibir esa enseñanza y retenerla. ¿Por qué? Porque claramente Jesús dice de que si le hablo cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo entenderán las espirituales? Entonces Dios quiere hablarnos no solo cosas terrenales en el sentido de como el bautismo en agua, sino de algunas otras profundidades espirituales. Pero si nosotros no formamos el entendimiento, no nos la podría brindar. O en ciertos casos, la forma de enseñanzas podría ser demasiado larga, que no significa que esté mal. Pero si nosotros queremos ser más aptos para poder recibir las bondades de Dios, deberíamos formar el entendimiento. Y esto que estoy mencionando también aparece en la palabra para poder dar nuestros primeros pasos de comenzar a formar el entendimiento. Y uno de ellos es el libro de Proverbios. Veamos Proverbios 1:2, dice de la siguiente manera: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y Proverbios 1:6 dice: para entender proverbio y declaración y palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué significa? Si nosotros damos cuenta, aunque aquí solo coloqué Proverbios 1:2 y 1:6, prácticamente el libro de Proverbios capítulo 1 nos dice a nosotros para qué sirve el libro de Proverbios. Por eso Proverbios capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y da un listado de situaciones hasta llegar al 1.6 que dice: para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que el mismo libro de Proverbios nos da a entender de que si nosotros lo leemos, vamos a formar un entendimiento, vamos a poder entender la sabiduría y la doctrina que Dios nos quiere dar. Y no solo eso, sino que también dice en el versículo 6 que a través de leer el libro de Proverbios vamos a poder entender lo que son los proverbios y también entender lo que corresponde a las declaraciones. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo libro de Proverbios nos enseña que nosotros a través de leer este libro vamos a formar el entendimiento y nos está dando las especificaciones de lo que vamos a lograr entender. Ahora, no solo el libro de Proverbios nos enseña esto en este sentido como tal, sino que hay otras cosas que también habla el libro de Proverbios, como por ejemplo el capítulo 2, que dice que si nosotros seguimos ciertos pasos o ciertas instrucciones o directrices, vamos a poder entender el temor de Jehová. Ahora, si nos damos cuenta, eso solo lo podemos lograr a través de leer la palabra o entrar en una comunión con Dios o meditar o lo que nosotros conocemos como el ministerio de la palabra. Pero lo que quiero entender es de que si nosotros leemos la misma escritura, en este caso pues el libro de Proverbios es muy particular en lo que está diciendo o lo que quiere definir, pero si nosotros igual leemos lo que corresponde a las cartas del apóstol Pablo o leemos lo que son los evangelios o algunos otros libros de la Biblia, también nos va a formar un entendimiento de cómo es Dios y la manera que Él actúa. Si nosotros logramos aprender a leer la palabra con constancia, no solo únicamente pues de vez en cuando, sino con constancia, Dios va a comenzar a formar un entendimiento espiritual y no, como dice la palabra, no natural o carnal, sino un entendimiento espiritual. Y ya hemos mencionado que a veces este entendimiento espiritual no solo se enfoca en el sentido de alma, sino que también en el sentido del espíritu. Y a través de leer constantemente la escritura, no necesariamente el estudio, no estoy diciendo que estudiar sea malo, sino que a través de leer constantemente la palabra, Dios va a comenzar a formar nuestro entendimiento de las cosas. Pero asimismo también pues tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo para saber qué libros de la Biblia leer. Porque en ciertas ocasiones, o por lo menos a mí me ha pasado, de que ha sucedido que Dios a veces me dice tal vez que lea un libro de la Biblia y tal vez ese libro por algún motivo tal vez no lo entendí del todo. Pero cuando me lleva a leer el siguiente libro, por así decirlo, donde me dice, mira, ahora lee este libro, me doy cuenta que a través de leer el libro anterior pude entender el libro siguiente. Y no necesariamente significa que los dos libros estén juntos, sino que significa de que Dios sabía de que yo a la hora de leer un libro, el otro libro de la Biblia lo iba a lograr entender por la formación que tal vez mi persona tiene. Por eso es importante que le preguntemos a Dios qué necesita que leamos para poder nosotros irlo a leer. ¿Para qué? Para que Dios forme nuestro entendimiento de las cosas, porque regularmente recordemos de que Dios es el que nos enseña
y el que está pendiente de nosotros. Si nosotros aprendemos a saber qué leer o a saber qué estudiar, el Señor va a poder venir y brindarnos la revelación de las cosas. Inclusive menciono esto, el hecho de pedirle al Señor que leer y estar preparados con respecto a la palabra que nos va a ser sembrada. Porque yo recuerdo muy bien que estábamos en una reunión con unas personas y una persona prácticamente mencionó que él estaba leyendo el libro de Esther. Y yo prácticamente lo que hice fue dar un conocimiento, revelación, lo que tenía el libro de Esther con relacionado a algo. Y esta persona logró entender lo que yo traté de transmitir con lo que hablé acerca del libro de Esther con respecto a los decretos y la salvación. Pero fue porque él ya había leído, es decir, que Dios, para que pudiera entender lo que yo iba a decir, Dios tuvo que enviar a esta persona a leer el libro de Esther varias veces, para que cuando fuera a sembrar la palabra, es decir, cuando en este caso que Dios me había usado para poder transmitir un mensaje con relación a Esther, él pudiera entender el mensaje. Si esta persona no hubiera leído el libro de Esther, tal vez no hubiera podido entender el mensaje tan claramente como lo hizo en ese momento. Por esa razón menciono de que es importante que nosotros leamos la Escritura y que le pidamos al Señor Jesucristo que Él nos dirija a saber qué leer, porque Él va a formar un entendimiento para que cuando venga Dios y nos quiera hablar en sueños, nos quiera hablar por medio de un predicador o alguna enseñanza o una visión profética o algún otro tipo de cosas, nosotros poder recibir esa palabra porque tenemos ya un entendimiento formado. Y cuando viene la palabra nosotros podemos captar esa palabra. Si en dado caso nosotros no venimos y no leemos la Biblia, por consecuencia cuando traten de darnos la revelación o la instrucción, por tener una mente carnal y no formada, no vamos a poder entenderla. Por consecuencia la palabra cae junto al camino y por ende nosotros no vamos a poder entenderla y el enemigo nos la va a quitar. Por eso es importante que nosotros seamos precisos en la lectura. En este caso estoy tomando de ejemplo el libro de Proverbios. Como ya mencioné, porque el libro de Proverbios claramente dice que Él nos va a ayudar a entender lo que corresponde a la doctrina y la sabiduría. Pero también hay cosas que Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar, como cada quien es diferente y Dios pues tiene una forma de enseñanza a cada persona. Algo tan sencillo como el hecho de que a veces uno es hombre y otra persona es mujer, con eso puede cambiar mucho porque los ámbitos o los ambientes del algo cotidiano pueden ser muy diferentes para un hombre y para una mujer. Entonces, pues inclusive para alguien que sea hombre pero trabaja, o alguien que sea hombre pero es esposo, o alguien que es hombre y es soltero, hay ciertas cosas que van a cambiar. Por eso es importante que uno pueda leer la Biblia constantemente, no necesariamente un día sí, una semana no, sino que uno esté constantemente leyendo la Biblia porque a través de eso Dios va a formar nuestro entendimiento. Más aún si el Señor nos quiere hablar acerca de algo en particular, inclusive pues lo que puede estar pasando en nuestra nación, lo que puede estar pasando ministerialmente, o lo que puede estar aconteciendo en mi familia, o lo que puede estar aconteciendo en mi trabajo. Pero si no leemos la palabra, o si no inclusive estudiamos o meditamos o oímos la palabra, pues lastimosamente el entendimiento no va a poder ser formado. Y cuando quieran venir a colocar la palabra o la semilla, nos quieran venir a colocar la semilla, por consecuencia nosotros no vamos a poder entenderla. Por eso es importante que nosotros estemos muy atentos a preguntarle al Señor qué leer de la Biblia, para que eso pueda comenzar a formar nuestro entendimiento de las cosas. No hablo tanto de escuchar a predicadores o videos en internet acerca de las cosas, porque creo que la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Por consecuencia es mejor dar nuestro mayor esfuerzo a lo que corresponde a la lectura de la palabra, aunque tal vez pueda de alguna manera, por así decirlo, nos pueda costar más, pero es porque, ya vuelvo a repetir, del sentido individual. Cuando un predicador enseña, o cuando un predicador predica, valga la redundancia, él tiene un entendimiento y una forma de pensar, y él lo que va a hacer es transmitirla a un grupo de 100 personas o de 20 personas o de miles. Pero a veces no es tanto el hecho del sentido personal de lo que la persona puede estar viendo. No significa que no ayude. Lo que significa es de que entre más conectados estemos en una comunión, en la relación de la lectura diaria,
más va Dios poder ser más preciso o nosotros poder recibir más precisamente la indicación que Dios nos quiere brindar. Está bien si en dado caso nosotros tenemos, por así mencionarlo, a una persona ministro que es de confianza y que podamos oír por internet o ir a una iglesia, pero yo recomiendo primordialmente o más claramente que alguien lea la palabra. ¿Por qué? Porque Dios le va a revelar las cosas o le va a formar el entendimiento de una mejor manera o una manera más precisa a la persona, porque la persona tiene cosas muy particulares que van a formarse. Por poner un ejemplo, hay iglesias que se mueven mucho que es en lo apostólico y magistral, o en otras personas es evangelístico, pero tal vez la persona tiene un ministerio profético. Entonces, las personas en esas áreas puede ser que sí entiendan más o menos lo que corresponde a lo apostólico y magistral o a lo evangelístico, pero tal vez no tienen tanta manifestación del entendimiento profético. Entonces, si una persona lee la Biblia y una persona está constantemente, por así llamarlo, a los pies de Cristo, aprendiendo las cosas, Dios le va a enseñar o le va a indicar qué libros leer de la Biblia para entender lo que corresponde a su ministerio profético. Esta persona, cuando lea el entendimiento, puede ser de que escuche una prédica o escuche un hermano, un maestro o alguna otra hablar de lo profético y va a entender de mejor manera lo que corresponde a esta enseñanza profética. Porque Dios ya lo preparó a través de la intimidad en la lectura diaria o en el aprendizaje o el escudriñar. Pero si no lee la persona, si no forma su entendimiento, prácticamente cuando alguien predique, lo único que va a pasar es de que puede malformar o no puede recibir la palabra que les están dando. ¿Por qué? Porque su entendimiento no fue formado conforme al Espíritu, sino conforme a las tinieblas. Menciono esto por varias razones. Una de ellas, yo recuerdo muy bien que no sé si, bueno, que hay un versículo específico en la Biblia que habla acerca de que habla acerca de los pozos. Y yo recuerdo muy bien que cuando le hablaba a esas personas acerca de los pozos espirituales, dos personas que eran diferentes países, los dos lo relacionaron a un índole sexual. Yo le dije, pero ¿por qué pensás en lo sexual? Y la persona me dijo, mira, lo que pasa es que oí un predicador que habló de estos pozos y lo indicó con relación a lo sexual y a la pareja. Yo le dije, no habla de eso. Cuando habla de pozos espirituales habla acerca de meditar y entrar a una profundidad de pensamiento en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo la persona a través de un mal entendimiento, mal formado de lo que el mundo le dio, eso enseñó. Pero es porque la persona no se dedicó a la entrega, a la lectura de la palabra, a la comunión con Dios. Lastimosamente, cuando la persona recibe esta palabra, la misma persona lo acepta como una verdadera enseñanza. Y el problema está de que posiblemente lo va a enseñar de esa misma manera. Y estas dos personas que le hablo, una persona era de Italia, que era mujer, y otra persona que estaba en México y también lo malentendieron. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a leer la Escritura, no se han dedicado a aprender de realmente lo que corresponde a la Biblia, y solo se han dedicado tal vez solo a escuchar predicadores. Y cuando lo escuchan los predicadores, ellos creen que sí es así y aceptan esa enseñanza a pesar de que no sea una enseñanza del Espíritu. Por eso es importantísimo que nosotros nos dediquemos a leer la palabra, nos dediquemos a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a oír la palabra y a guardar la palabra en nuestra comunión diaria con Dios, porque Dios va a formar ese entendimiento. Vuelvo a repetir, no significa que no podamos oír a predicadores, pero la persona a veces está muy acostumbrada a oír predicadores. Inclusive podrían escuchar 3, 4, hasta 5 prédicas de un predicador, pero no necesariamente eso les va a formarles el entendimiento como realmente lo necesitan. Vuelvo a resaltar, porque ya en el reino Dios quiere enseñar personalmente. Inclusive esa es una de las características principales que lo que corresponde al avivamiento que Dios necesita para cada uno. Por esa misma razón dice la Escritura de que ya no preguntará a cada quien o ya no enseñará a cada quien diciendo, conoce a tu Dios, porque yo me manifestaré a cada uno, yo le enseñaré a cada uno. O también lo que dice el apóstol Juan, de que la unción que Dios puso en nosotros es la que nos enseñará y no necesitamos que nos enseñe. Pero porque es por la misma intimidad y comunión con Dios, y también nosotros dedicarnos a leer la Escritura,
porque la misma escritura nos va a abrir el entendimiento, nos va a formar el entendimiento y nos va a guiar. Por eso la idea de que nosotros consideremos el hecho de lo que habla en Romanos 12:2. Perdón, vamos a borrar aquí. Ok, por eso la necesidad que nosotros nos aboquemos a Romanos 12:2. No vuelvo a repetir, no agarrar el sentido de renovar el entendimiento cada semana, porque regularmente nosotros esperamos llegar al culto los días domingos o días sábados o días miércoles, no sé cómo se maneja en cada iglesia, para que nos enseñen algo de Dios. Y realmente no venimos y buscamos diariamente buscar una renovación de entendimiento. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no sigan teniendo el entendimiento que el mundo les ha enseñado, sino que busquen cambiar ese entendimiento, esa manera de pensar al entendimiento que Dios quiere que tengan. Y por eso habla de que nosotros debemos renovarlo. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de hacerlo una vez a la semana, no estamos hablando de hacerlo necesariamente una vez al mes, estamos hablando de que busquemos hacerlo día tras día. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de los sembradores, hablamos de que, inclusive en 2 de Juan, cuando decía que muchos engañadores han salido por el mundo, de que el enemigo realmente está atacándonos o sembrándonos cosas día tras día. Que el enemigo ha creado sembradores, como ya hemos visto que Jesucristo es el principal sembrador, en el sentido que Él es el buen sembrador que coloca la buena semilla. Pero que Satanás o el enemigo es un sembrador que siembra cizaña o siembra la mala semilla. Y tanto Dios como el enemigo están buscando sembrar en el hombre. Dios para dar fruto para vida eterna, pero el enemigo para sembrar tinieblas. Por esta razón es que nosotros debemos constantemente estar ligados a la palabra. Por esa razón la palabra dice que debemos meditar de día y de noche. Y con relación a esto de sembrar día y noche es porque el enemigo está buscando constantemente sembrarnos a nosotros una palabra de engaño, una palabra torcida, una palabra que nos lleve a ir en contra de Cristo Jesús. Por esa razón necesitamos nosotros estar constantemente buscando la formación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús y asimismo pues recibir esta palabra verdadera y no perderla, sino que ser nosotros pues personas que logren suplir o salir de ese junto al camino. Vuelvo a resaltar, puede ser de que esto puede llevar tiempo, porque formar el entendimiento en diferentes áreas o diferentes maneras puede llevar tiempo, pero la Biblia dice que con paciencia ganaréis vuestras almas. En el sentido de que nosotros debemos leer día tras día. Hay cosas que lógicamente no vamos a entender, hay otras que sí las vamos a lograr entender de mejor manera. Pero por esa razón también debemos pedir consejo a las personas, ya sea pastores o ministros de otras índoles, para que nos puedan ayudar a nosotros a saber qué podemos leer. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, lo primero que me dijeron era que leyera Salmos y leyera Proverbios. Yo realmente no hizo caso y comencé a leer de Génesis. Pero si hubiera hecho caso me hubiera ido mejor. Inclusive por esa razón a veces yo le digo a las personas que lean el libro de Salmos o Proverbios, o que lean los Evangelios y las cartas paulinas. Doy ese consejo por dos razones. Porque el libro de Salmos nos enseña a conocer a Dios, cómo es Dios y cómo actúa y cómo salva y rescata. Pero también nos ayuda a saber cómo orarle a Dios. El libro de Proverbios, aunque sí nos da sabiduría e instrucciones precisas, pero ahora cuando lo hablo acerca de que si nosotros leemos Proverbios vamos a poder aprender acerca de entender la doctrina. Y en el caso del libro de los Evangelios es porque a través de los Evangelios nosotros podemos conocer a Jesús cómo era, cómo actuaba, qué hablaba y qué enseñaba. Y las cartas paulinas es porque prácticamente nosotros debemos conocer cómo es esta nueva alianza o este nuevo pacto y saber cómo aprender a vivir en él, no solo de manera individual, sino también colectiva, que es lo que hablan las cartas paulinas. Y que también las cartas paulinas hacen referencia a muchos temas o términos del Antiguo Testamento, porque prácticamente todo lo que corresponde al Antiguo Testamento de ahí aprendió Pablo, porque antes no había Nuevo Testamento. Entonces Pablo todo lo que enseña está manifestado en el Antiguo Testamento, pero lo enseña ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto.
Entonces, por esa razón menciono que es importante que lean el Nuevo Testamento y luego pues pueden llegar al Antiguo Testamento para poder ya entenderían varias cosas de lo que el apóstol Pablo enseña o algunos otros ministros, como en el caso de Hebreos, que habla de que todo lo que se escribió es sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces, bajo ese entender que es sombra y figura de lo que habría de venir, cuando ya leemos el Antiguo Testamento, nos amplía el panorama acerca de la venida de Cristo. Entonces menciono esto por el sentido de ver nosotros a quién podemos pedirle ayuda para saber qué leer, para que eso forme nuestro entendimiento. En este caso, como ya mencionamos, un hombre y una mujer puede ser diferente y pues una mujer puede sentirse más identificada con una, por así llamarlo, con un ente femenino. Por eso es importante que una mujer pueda leer Esther o Ruth, porque prácticamente es un ente femenino como es Ruth o Esther, que Dios las usa también a ellas para poder manifestar una salvación o poder manifestar algo en Cristo Jesús. Inclusive el mismo Dios puede incentivar a una mujer a que lea Ruth o Esther porque se va a sentir identificada. Entonces, en este caso, por esa razón, aunque solo mencioné ahorita Proverbios con respecto a la formación del entendimiento, pero lo que quiero llegar es de que si nosotros venimos y podemos preguntarle a Dios qué leer, o podemos preguntar o abocarnos a algún pastor o líder, o como le quieran llamar en su iglesia, anciano, diácono o presbítero y demás, para preguntarle qué puedo yo leer, qué puedo yo comenzar a leer o en qué línea debería irme para formar cosas en mí, porque es lógico pues que una persona tal vez que está en una universidad o alguien que está casado o alguien que es soltero o alguien que pues inclusive tal vez está trabajando en otro país pueda tener ciertas necesidades que son más preeminentes o más prioritarias, por así mencionarlo, para que él forme su entendimiento. O en el caso pues de lo que Dios ya pudo haber llamado a alguien a términos ministeriales, como en ciertos casos pues yo he conocido a personas que tienen cierto tipo de ministerio y les he dicho, mira, yo te recomiendo por el tipo de ministerio que tienes, te recomiendo que leas este y este libro. Inclusive cuando he hablado, por ejemplo, con respecto a lo que es el ministerio del escriba, yo a veces he mencionado a la persona que puede leer libros, por ejemplo, como el de Eclesiastés o algunos otros libros o ciertos versículos para que pueda entender lo que corresponde o va relacionado al ministerio del escriba. Y así sucesivamente con diferentes términos. Pero claramente Dios conoce mejor las cosas y por esa razón Dios puede guiarnos, ya sea por Él mismo, ya sea por personas, para poder nosotros comenzar a formar nuestro entendimiento. Ya sea por la lectura, ya sea por la meditación, ya sea por el oír la palabra, guardar la palabra, o por el hecho de estudiar la palabra. Entonces, busquemos formar el entendimiento y pidamos al Señor Jesucristo que Él forme nuestro entendimiento. Claramente hay herramientas que nos van a ayudar a formar el entendimiento, como son los diccionarios, ya sea un diccionario hebreo, griego y hebreo, un diccionario, pues regularmente hay 3 tipos de diccionario. Los que yo uso son diccionario de concordancia, que es el Strong Concordance, diccionario de definición, como es el diccionario Thayer, o el diccionario Thayer, que es el Nuevo Testamento, o el BDB, que es del Antiguo Testamento, y el diccionario de expositivo, que es el diccionario Vine, que nos pueden ayudar a formar nuestro entendimiento sobre cuestiones del griego y el hebreo, porque en el griego y el hebreo pues tienen ciertas magnitudes de forma de expresión, o pues una palabra puede significar muchas cosas, como en el caso de la palabra leer en el Antiguo Testamento, que leer también puede significar convocar. En el caso pues que corresponde a lo que cuando nosotros hablamos también aparte de los diccionarios, o las palabras también en español, como por ejemplo conformar o renovar, o algunas otras palabras que por esa razón, si ustedes se dan cuenta, acá en las reuniones que a veces tenemos, colocamos palabras también en la Real Academia Española para brindar un entendimiento o para que se nos amplíe el panorama y podamos comprender de mejor manera lo que vamos a hablar. Por esa razón, esas son herramientas para ampliarnos el entendimiento. Claramente el mayor de todos y primordial de todos es el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar y va a guiar para poder nosotros formar este entendimiento espiritual. Pero vuelvo a repetir, una de las cosas claves para la formación del entendimiento es leer la palabra.
¿Por qué? Porque la misma palabra dice que en el Nuevo Testamento que leer significa aprender de nuevo. Entonces, para finalizar busquemos formar el entendimiento. Podemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a formar el entendimiento. Podemos pedirle también que nos ayude a saber qué leer en la Biblia para formar o estar atento a saber qué es lo que Él quiere formar en nuestras vidas, qué entendimiento quiere formar o guiarnos. También podemos apoyarnos en los pastores o diáconos o alguien más que Dios nos puede brindar para nosotros saber qué leer, o que nos puedan indicar un camino en la línea que tomar, ya sea de qué palabras aprender o algunas otras cosas, o inclusive qué temas espirituales comenzar a aprender para Dios formarlo, y pues y es prácticamente una manera de prepararnos para poder recibir algo que Dios nos quiere brindar. Pero como ya mencionamos, uno de los que claramente yo recomiendo para poder aprender doctrina o entender doctrina es el libro de Proverbios. O sea, vamos entonces a finalizar recordándoles prácticamente que si alguien quiere entrar más en revisar, y que recomiendo que revisemos la parábola del sembrador, perdón. Recordando pues que tenemos lo que es la parábola de la explicación, tanto en Mateo 13 del 1 al 9, que es la parábola, y la explicación de Mateo está en Mateo 13, 18 a 23, Marcos 4 del 1 al 9, que es la parábola en Marcos, y la explicación en Marcos está en Marcos 4, 14 al 20. La parábola en Lucas está del capítulo 8, del 4 al 8, y la explicación está en Lucas 8, del 11 al 15. Entonces les recomiendo que continuemos leyendo la parábola del sembrador, y que pues nosotros podamos leer la parábola y la explicación para poder continuar entendiendo y formando este entendimiento con respecto a la parábola. Resumiendo, hemos hablado de tres cosas. Uno, María, en el sentido de que para que no nos quiten la palabra, es retenerla y guardarla en el corazón para luego meditarla. Dos, pedirle entendimiento a Dios para que Él nos revele o nos abra el entendimiento. Y hoy tres es formar el entendimiento. Uno de ellos es, por lo tanto, leer el libro de Proverbios, porque el mismo libro de Proverbios dice que a través de leer el libro de Proverbios nos va a poder proveer el entendimiento para entender la doctrina. Claramente ya mencionamos de que hay otros libros de la Biblia, otras enseñanzas que pueden formar nuestro entendimiento, pero es muy necesario que nos adentremos en la palabra para poder formar ese entendimiento. Entonces Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para finalizar y poder asimismo pues dar lugar a lo que corresponde a la alabanza. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno amor, eterna gracia y eterna fidelidad. Ayúdanos por favor a adentrarnos en tu palabra, a darte la gloria, honra, honor y poder. Te agradecemos por poder ayudarnos hoy, Señor Jesús, a poder recibir de tu palabra y tu misericordia. Guíanos, por favor, Espíritu Santo, a poder recibir de ti, a poder comenzar a formar nuestro entendimiento a través de la lectura de la palabra, a través de meditar en la palabra, a través de estudiar tu palabra, a través de guardar tu palabra, a través de oír tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, a poder formar nuestro entendimiento a través de la comunión con las Escrituras, a través de la comunión en oración, para que tú puedas traer un entendimiento, una renovación espiritual, y poder dejar de conformarnos al entendimiento que tenemos en el mundo, y comenzar a formar este entendimiento nuevo en el Espíritu y comprender las cosas espirituales que tú nos quieres hablar. Te damos las gracias, amado Pastor y Rey. En el nombre de Cristo Jesús queremos bendecirte y amarte y poder ser sustentados por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, amén y amén. Bueno, entonces ahora vamos a orar para las personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Perdón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado, arrepentirnos, Señor Jesús, de toda mala obra que hemos hecho. Queremos confesar que tú, Jesús, eres Señor y Salvador, que tú eres aquel que ha rescatado nuestras vidas y ha pagado el precio de nuestros pecados a través de su sangre. Te agradecemos, Jesús, por darnos esta salvación. Queremos confesarte como Señor y Salvador. Y también agradecemos porque a través de reconocerte como Señor y Salvador y que tú resucitaste de entre los muertos, ahora Dios será mi Padre y yo seré su Hijo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, entregando nuestro corazón a ti, sabiendo que tú reedificarás nuestra casa, nuestra familia, nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén.